En el vertiginoso y a menudo turbulento universo de las redes sociales, emergen figuras que, amparadas en la promesa de desvelar verdades ocultas, capturan la atención de miles. Construyen sus púlpitos digitales sobre la base de la sospecha, la acusación y una retórica que desafía al poder. Se erigen como justicieros, como detectives solitarios en un mundo corrupto. Uno de esos fenómenos, un hombre que se labró una notoriedad considerable en la comunidad dominicana a ambos lados del Atlántico, es Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, mejor conocido por su alias Detective Ángel Martínez. Durante años, desde su residencia en Estados Unidos, Martínez se convirtió en una voz ineludible para un segmento de la población. A través de su canal de YouTube, que funcionaba como una mezcla de tabloide sensacionalista y presunta agencia de inteligencia, lanzaba acusaciones fulminantes contra las figuras más encumbradas de la vida política, empresarial y social de la República Dominicana. Su estilo era directo, confrontacional y, para sus seguidores, valiente. Para sus detractores era simplemente temerario, un arquitecto de la difamación que operaba desde la segura distancia que le proporcionaba el exilio autoimpuesto. Pero en mayo de 2025, la distancia dejó de ser un escudo. El detective, el hombre que aseguraba desenmascarar a otros, vio cómo su propio personaje era puesto bajo el microscopio de la justicia que tanto había denostado. Su llegada a la República Dominicana a bordo de un crucero no fue el triunfal regreso de un profeta, sino el inicio de una odisea legal que amenaza con desmantelar por completo el imperio mediático que construyó. Este es el relato de su ascenso, y sobre todo, de su estrepitosa caída. Es la crónica de una situación que pone sobre la mesa temas capitales, los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad en la era digital, la sed de justicia del ciudadano común y la delgada línea que separa el periodismo de investigación del chantaje. Esta es la historia del caso Detective Ángel Martínez y su actual e intrincada situación con la justicia de la República Dominicana. Para entender la complejidad del personaje, es necesario viajar a sus orígenes. Ángel Martínez nació en Santiago de los Caballeros, en el corazón del Cibao. Según sus propias narrativas, sus primeros coqueteos con el mundo del espionaje se remontan a su niñez, a la turbulenta época de la intervención norteamericana de 1965. Es una historia de origen que él mismo ha cultivado con esmero, una que le confiere un aura de predestinación, como si desde siempre hubiera estado destinado a moverse entre las sombras. Ya en la adultez, emigró a los Estados Unidos, el país desde el cual construiría su plataforma, y que, irónicamente, se convertiría en el escenario de sus primeros problemas legales documentados. Mucho antes de que su nombre resonara en los palacios de justicia de Santo Domingo, Ángel Martínez tuvo un encuentro con la ley en el condado de Miami-Dade, Florida. En 2013 fue arrestado por un delito clasificado como hurto mayor en tercer grado. Los documentos judiciales de ese caso, el número 13 C81VB19, pintan un cuadro que resultará familiar para quienes siguen su trayectoria actual. Fue acusado de fraude y engaño, de aceptar dinero de un cliente para realizar un trabajo de investigación y, simplemente, no cumplir con lo pactado. No proporcionó ni una factura detallada ni el informe prometido. Aquel incidente se saldó con una multa de $1,750, pero más importante aún, dejó una constancia, una primera mancha en el expediente del hombre que se presentaría al mundo como un agente de la verdad. Este episodio temprano es fundamental. Sugiere un patrón, un modus operandi que, según sus acusadores dominicanos, perfeccionaría con los años: la monetización de la información, o más bien, de la promesa de información. Con el auge de las plataformas digitales, Martínez encontró su verdadero nicho. YouTube se convirtió en su tribuna. Desde allí, con una escenografía sencilla, a menudo un simple escritorio, pero con un tono cargado de gravedad y pretendida autoridad, comenzó a emitir sus reportes investigativos. Se autodenominaba detective, analista de inteligencia,
y, en sus afirmaciones más audaces, se presentaba como un exagente federal, un colaborador de agencias estadounidenses como la DEA y el FBI. Esta autoproclamada credencial era la piedra angular de su personaje. Le otorgaba un barniz de legitimidad. Sus seguidores no escuchaban a un simple opinador. Creían escuchar a alguien con acceso a información clasificada, a un iniciado en los secretos oscuros del poder. Hablaba con la jerga del espionaje, mencionaba expedientes, fuentes de inteligencia y operaciones encubiertas. Su discurso era una amalgama de datos reales, medias verdades y, según las autoridades, puras invenciones. Todo ello envuelto en una retórica de cruzada moral. Su contenido se centraba casi exclusivamente en la República Dominicana. Denunciaba actos de corrupción, señalaba supuestos vínculos del narcotráfico con la política y exponía presuntas inmoralidades de figuras públicas. Su método era simple y efectivo: lanzar una acusación grave, a menudo de índole delictiva, prometiendo presentar pruebas que, en la mayoría de los casos, nunca se materializaban de forma concluyente. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. En la corte de la opinión pública digital, la acusación, repetida con suficiente vehemencia, a menudo suple a la evidencia. Así, durante años, Detective Ángel Martínez cultivó una audiencia leal, una comunidad de miles que veían en él a un vengador, a la única voz dispuesta a decir lo que otros callaban. Monetizó sus canales, escribió libros que publicitaba en sus programas y se convirtió en un actor mediático innegable, un dolor de cabeza constante para el establishment dominicano. Todo desde la aparente impunidad que le otorgaban los miles de kilómetros que lo separaban de los tribunales de su país natal. Pero los hilos de la justicia, aunque a veces se mueven con lentitud, tienen un alcance largo. Y varias de las personalidades que señaló en sus videos, cansadas de ver sus nombres manchados, decidieron actuar. El castillo de naipes digital de Ángel Martínez comenzó a tambalearse no por un solo golpe, sino por la acumulación de querellas. Una a una, las figuras a las que acusaba en sus transmisiones decidieron pasar de la indignación pública a la acción judicial. La lista de sus demandantes se lee como un ¿quién es quién? De la política y la sociedad dominicana. Uno de los casos más emblemáticos es el del diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, Sergio Gori Moya. En 2021, Moya interpuso una querella por difamación e injuria. Martínez, en su canal de YouTube, había vinculado reiteradamente al legislador con actividades de narcotráfico. Las acusaciones eran graves y se lanzaban sin ambages, presentando como hechos consumados lo que eran, en el mejor de los casos, sus propias conjeturas. Otro caso de alto perfil fue el iniciado por Guido Gómez Mazara, un influyente dirigente político. La acusación de Martínez era de una gravedad extrema. Afirmó que Gómez Mazara había actuado como recaudador de fondos provenientes del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de Luis Abinader. La imputación no solo manchaba el nombre de Gómez Mazara, sino que golpeaba directamente la legitimidad del presidente de la República. Aunque posteriormente trascendió que hubo una especie de acuerdo o rectificación por parte de Martínez en este caso específico, la querella original demuestra la audacia y el alcance de sus señalamientos. La lista no se detuvo ahí. El empresario y presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presentó una de las querellas más completas. No solo lo acusó de difamación e injuria, sino también de extorsión y chantaje. Esta acusación introdujo una nueva y más oscura dimensión al caso. Ya no se trataba solo de un comunicador irresponsable. La Fiscalía de Santiago comenzó a investigar la posibilidad de que Martínez utilizara su plataforma para exigir pagos a cambio de no difamar. Con el tiempo, más nombres se sumaron al expediente. El exministro de Educación, Roberto Fulcar, la actual ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, la ex viceministra de Medio Ambiente, Milagros de Camps Germán, el diputado Gregorio Domínguez,
Todos, según sus abogados, víctimas de campañas de descrédito orquestadas desde el canal de Martínez, a menudo con la difusión de información falsa e incluso imágenes manipuladas sobre sus vidas privadas. Las acusaciones se fundamentaban principalmente en la violación de dos leyes dominicanas: la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, una legislación que, si bien protege la libertad de prensa, también sanciona la difamación y la injuria. Y, de manera más específica, la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que castiga el uso de medios digitales para cometer estos mismos delitos. Mientras las querellas se apilaban en los tribunales dominicanos, Ángel Martínez hacía caso omiso. Citado en múltiples ocasiones, nunca se presentó. Su argumento, esgrimido desde la distancia, era que no confiaba en la justicia de su país y que cualquier proceso en su contra era una persecución política. Esta incomparecencia sistemática tuvo una consecuencia legal inevitable. Los tribunales lo declararon en rebeldía. La declaración de rebeldía es un acto procesal grave. Significa que el acusado, teniendo conocimiento de la causa en su contra, se niega a someterse a la autoridad del tribunal. Como resultado, se emitieron órdenes de arresto en su contra y se le impuso un impedimento de salida del país, una medida simbólica mientras permaneciera en el extranjero. El cerco legal se estrechaba. Ante su persistente negativa a comparecer, la Fiscalía Dominicana escaló la presión. Solicitó a los Estados Unidos su extradición y, de manera paralela, gestionó la emisión de una alerta roja de Interpol. El detective se había convertido oficialmente en un prófugo de la justicia. A pesar de la creciente presión judicial, Ángel Martínez no solo no cesó sus actividades, sino que pareció redoblar la apuesta. Desde su canal, se presentaba como una víctima, un mártir de la libertad de expresión. Acusaba al gobierno dominicano de orquestar una cacería de brujas para silenciarlo. Cada nueva querella, cada orden de arresto, era presentada a su audiencia como una medalla, una prueba irrefutable de que sus denuncias estaban golpeando donde más dolía. Su retórica se volvió aún más desafiante. En sus videos, retaba a las autoridades, se burlaba de las órdenes de arresto y aseguraba que, como ciudadano estadounidense, la justicia dominicana no podía tocarlo. Sostenía que cualquier demanda en su contra debía ventilarse en tribunales de los Estados Unidos, el lugar desde donde emitía sus opiniones. «Que me demanden aquí, en mi jurisdicción», repetía con arrogancia. Esta actitud culminó en un acto de audacia, o, visto en retrospectiva, de insensatez. En mayo de 2025, a sabiendas de que era un hombre buscado por la justicia de su país natal, decidió embarcarse en un crucero por el Caribe que tenía como uno de sus puertos de escala la ciudad de Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana. Las razones detrás de esta decisión son objeto de especulación. ¿Fue un error de cálculo monumental? ¿Un acto de desafío supremo creyendo que las autoridades no se atreverían a actuar? ¿O, como algunos han sugerido, una estrategia calculada para provocar su arresto y presentarse definitivamente como un preso político? Fuera cual fuese el motivo, el resultado fue el previsible. A su llegada al puerto de Taino Bay, en Puerto Plata, las autoridades dominicanas, alertadas por los sistemas de migración y la alerta de Interpol, lo estaban esperando. En un operativo que quedó registrado en videos que rápidamente se hicieron virales, Ángel Martínez fue detenido. El hombre que durante años había hablado de arrestos y extradiciones, el detective que todo lo sabía, fue finalmente el protagonista de su propia captura. La noticia de su detención sacudió el ecosistema mediático y político dominicano. Para sus querellantes, era el principio del fin de la impunidad. Para sus seguidores, era la confirmación de la persecución que él mismo había denunciado. Y para el público en general, era un espectáculo fascinante, la caída de un personaje que había vivido en el filo de la navaja. Tras su arresto en Puerto Plata, fue trasladado a Santo Domingo. En sus primeras comparecencias ante la justicia, se le vio visiblemente afectado. Se quejó de maltratos, de que le habían roto un brazo
y se declaró un desamparado en su propia tierra, sin dinero y sin apoyo. En una entrevista, rompió en llanto, una imagen que contrastaba radicalmente con la del hombre duro e implacable de sus videos. Inicialmente, un tribunal le impuso medidas de coerción consistentes en impedimento de salida y el uso de un grillete electrónico, levantando la orden de arresto original por rebeldía para permitir que el proceso judicial siguiera su curso. Martínez calificó la medida de injusta. ¿Dónde voy a vivir? ¿En la calle?, se preguntó ante los periodistas, argumentando que se le coartaba su libertad de movimiento. Pero su libertad, incluso condicionada, duraría poco. Pocos días después, debía comparecer ante la Fiscalía de Santiago para ser interrogado por la querella del empresario Arnulfo Gutiérrez. Fiel a su historial, no se presentó. La paciencia de las autoridades se agotó. Fue arrestado nuevamente. Esta vez, la Fiscalía de Santiago, argumentando el riesgo de fuga y la necesidad de garantizar que el proceso continuara, solicitó la medida de coerción más severa: prisión preventiva. El ocaso del detective se aceleraba. Con Ángel Martínez ya en manos de la justicia, el foco se desplazó de sus acusaciones a su propia figura. La investigación del Ministerio Público y el escrutinio de la prensa comenzaron a deconstruir, pieza por pieza, el personaje que había creado. Lo que emergió fue una imagen muy alejada del infalible agente de inteligencia internacional. El golpe más demoledor a su credibilidad vino directamente desde los Estados Unidos. Durante años, la legitimidad de Martínez se había sostenido sobre su supuesta conexión con las agencias federales. Él mismo se había encargado de repetirlo hasta el cansancio. Pero, ante las preguntas de los medios dominicanos, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, emitió un comunicado oficial y categórico. Un vocero de la agencia confirmó sin dejar lugar a dudas que Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez no trabaja ni ha trabajado para la DEA ni para ninguna otra oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, incluyendo el FBI o la ATF. Era la demolición del pilar central de su narrativa. El detective nunca fue un agente federal. Su aura de experto en narcotráfico y operaciones encubiertas, cultivada con tanto esmero, se disipó de un plumazo, revelando lo que muchos ya sospechaban. Era una farsa. Pero la investigación de la Fiscalía Dominicana iba más allá de desmentir sus credenciales. Comenzó a tomar forma una acusación mucho más grave y organizada que la de un simple difamador. El Ministerio Público planteó la hipótesis de que Ángel Martínez no actuaba solo por convicción o por afán de notoriedad. Lo acusaron de ser la cabeza de una presunta red de extorsión y chantaje mediático. Según esta línea de investigación, Martínez y sus colaboradores en la República Dominicana dirigían campañas de descrédito por encargo. El modus operandi, según las autoridades, era el siguiente: un cliente, ya sea un político o un empresario, pagaba para que se atacara la reputación de un rival. El canal de YouTube Detective Ángel se convertía entonces en el arma para lanzar las acusaciones, crear una percepción pública negativa y, en algunos casos, presuntamente, extorsionar a las víctimas exigiéndoles dinero para detener la campaña de difamación. El Nuevo Diario, un periódico dominicano, publicó detalles de esta investigación, señalando incluso a un supuesto socio de Martínez en el país, un hombre llamado Fernando Peña, quien habría actuado como uno de los directores de negocios de la red. Una de sus últimas operaciones, según el reporte, buscaba afectar la imagen del Consorcio Central Romana, uno de los emporios azucareros más grandes del país. Esta acusación lo transformaba todo. Martínez ya no era un lobo solitario que se extralimitaba en su libertad de expresión. De ser ciertas las acusaciones, se trataba del líder de una estructura con fines delictivos, que utilizaba las plataformas digitales como una herramienta para el sicariato moral y el enriquecimiento ilícito. Los cargos de difamación e injuria, aunque graves, palidecían ante la posibilidad de una condena por asociación de malhechores, lavado de activos y extorsión,
delitos que conllevan penas de prisión significativamente más altas. El Código Penal Dominicano, en su artículo 400 sobre extorsión, contempla penas que pueden ir de 4 a 10 años de prisión. La defensa de Martínez, por su parte, se aferraba a los argumentos que siempre había esgrimido. Sus abogados insistían en que todo se trataba de una persecución política, una represalia por sus denuncias contra la corrupción. Sostenían que el proceso estaba viciado y que respondía a motivaciones personales de los querellantes, quienes, según ellos, utilizaban el poder del sistema judicial para silenciar a una voz crítica. El propio Martínez, en sus declaraciones, se pintaba como un hombre que había dejado el cuero en la calle por su país y que ahora era traicionado y humillado. «Yo digo lo que otros no dicen», clamaba, intentando mantener viva la narrativa del cruzado. Pero cada día que pasaba, esa narrativa se erosionaba un poco más. La revelación de su pasado en Miami, el desmentido de la DEA y, sobre todo, la gravísima acusación de liderar una red de extorsión dibujaban el perfil no de un mártir, sino de un manipulador mediático que podría haber convertido la difamación en un lucrativo modelo de negocio. El caso de Ángel Martínez trasciende su figura y se instala en el centro de un debate crucial para la sociedad dominicana y, en realidad, para cualquier democracia en la era digital, ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza el delito? Sus defensores y, en cierta medida, él mismo, enarbolan el artículo 49 de la Constitución Dominicana, que consagra el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones sin censura previa. Argumentan que sus acciones, aunque quizás chocantes o incómodas para el poder, se enmarcan en el ejercicio de la crítica y la denuncia, pilares fundamentales de una sociedad abierta. Ven en su encarcelamiento un peligroso precedente, un mensaje intimidatorio para otros comunicadores y periodistas que investigan la corrupción. Del otro lado, se encuentran no solo los querellantes, sino también una parte importante de la sociedad y del gremio periodístico que establece una distinción clara. El derecho a la libertad de expresión, argumentan, no es un cheque en blanco para destruir la honra y la reputación de las personas. La propia Constitución y las leyes establecen que este derecho conlleva responsabilidades ulteriores. El periodismo de investigación se basa en la verificación de datos, en el contraste de fuentes, en la presentación rigurosa de evidencias. Lo que Ángel Martínez practicaba, según esta visión, no era periodismo, sino un espectáculo de acusaciones sin fundamento, un tribunal popular en YouTube donde él fungía de fiscal, juez y verdugo. El caso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las figuras públicas ante este tipo de ataques, pero también el peligro de que la lucha contra la desinformación sea utilizada como una excusa para coartar la crítica legítima. En la República Dominicana, ha habido casos de periodistas serios que han enfrentado presiones y campañas de descrédito, a menudo a través de ejércitos de bots en redes sociales, por investigar temas sensibles. La línea que separa la protección del honor del blindaje ante el escrutinio público es fina y controvertida. Sin embargo, lo que parece distinguir el caso Martínez es la acusación de un móvil económico sistemático. La hipótesis de la Fiscalía sobre una red de extorsión lo aleja del debate sobre el periodismo y lo introduce de lleno en el ámbito del crimen organizado. Si se demuestra que existía una tarifa para difamar, el argumento de la libertad de expresión se desvanece por completo. No se puede invocar un derecho fundamental para proteger una actividad presuntamente delictiva y lucrativa. La opinión pública, mientras tanto, permanece polarizada. Existe un segmento de la población, hastiado de la corrupción real o percibida, que es terreno fértil para discursos como el de Martínez. Es un público que desconfía de las instituciones, de la prensa tradicional y de la clase política, y que está dispuesto a creer en cualquiera que se presente como un outsider dispuesto a romper el sistema. Un comentarista dominicano se refirió a este sector como el público zafacón, un término despectivo pero que ilustra la idea de un público que consume basura
mediática para satisfacer un morbo o un prejuicio. Otros, en cambio, ven en el fenómeno Martínez un síntoma de una patología social, la normalización del linchamiento digital, la pérdida de valor de la verdad y la primacía del escándalo sobre la información. Ven el peligro de una sociedad donde cualquier persona con una cámara y una conexión a Internet puede erigirse en juez y destruir vidas y reputaciones sin consecuencia alguna. Actualmente, Ángel Martínez enfrenta el capítulo más incierto de su vida. El sistema de justicia que desafió desde la distancia ahora tiene la última palabra sobre su futuro. Sus múltiples querellas se ventilan en los tribunales, y el peso de las acusaciones, especialmente la de liderar una red criminal, es inmenso. El hombre que se jactaba de tener en su poder 37 expedientes sobre los narcotraficantes más poderosos, ahora es él quien protagoniza un expediente judicial voluminoso y complejo. Su caso servirá, inevitablemente, como un estudio, un precedente sobre los límites y las responsabilidades en el nuevo ecosistema de medios. Dejará una lección sobre el poder de las plataformas digitales para construir y destruir, para informar y para difamar. Y, sobre todo, dejará una pregunta flotando en el aire del Caribe. ¿Era Ángel Martínez un detective que luchaba por la verdad? ¿O era simplemente el más ruidoso de los mercaderes del descrédito? La respuesta final, al menos en el plano legal, está en manos de la justicia dominicana. El telón sobre el personaje del detective ha caído, y ahora solo queda el ciudadano Ángel Martínez, enfrentado a las graves consecuencias de sus palabras.